Hola, ¿qué tal, estimados amigos? Buenas tardes. En cualquier lugar del mundo donde nos estén viendo. Ahora tengo una visita especial de un hombre que conoce la legislación deportiva como el abecedario, de la A a la Z. Y justamente vamos a abordar temas importantes de la actualidad con la federación actual, que pues, le llamamos normalizadora, otros pues, de cualquier modo, pero lo cierto es que la razón social es la misma. Don Raúl Funes Nava fue gerente de la tercera división por un buen poco de años. Ahora pues ya alejado, lamentablemente, en el fútbol se dan tantas cosas y pues Raúl tuvo que salir, no por el portón principal, porque cuando hay maniobras que no van con la decencia ni con lo legal, pues al más honrado, al más honesto y al más decente lo sacan por la puerta de la cocina. Raúl, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, gracias Freddy, tus palabras son alentadoras para mi persona. Creo que tenés toda la razón cuando hablas de esa manera. Lamentablemente le serví no solo 22 años a la tercera división como gerente administrativo de la liga, sino que le he servido al fútbol durante 57 años, ¿verdad? Una vida. Yo en mi vida deportiva llegué en el 95 a la 19 Avenida Norte, ¿verdad? El cual 4 años después, ¿verdad? Yo fui por primera vez en mi vida delegado de fútbol, ¿verdad? De esa manera me empecé a empapar en el fútbol. Fui representante en aquel entonces Liga Mayor A, ¿verdad? Y en aquel entonces eran 3 ligas, como tú viviste, era Liga Mayor A, Liga Mayor B y las subfederaciones que eran manejadas por llamémosle 3 grupos, ¿verdad? Era la subfederación de San Miguel, la subfederación de Santana y la de aquí del centro de San Salvador, que es la que manejaba Carlos Benjamín González, que aquí dependían todos los equipos que estaban inscritos en ese entonces en la liga. ¿De dónde se deriva? ¿Perdón? Colige, ¿de dónde se deriva? Colige se deriva del mismo ALFA, ya estando las ALFAs, ¿verdad? Era la comisión. Era la comisión. Juvenil, sí, todo eso. Sí. Fueron creadas con el único propósito de crear más personajes para hacer más, expandir más y hacer más delegados, ¿verdad? La razón por la cual, como te repito, fue cambiando todo el panorama del fútbol. Lamentablemente, pues, pienso que en ese entonces, como te digo, le serví tanto al fútbol que no fue bastante tiempo, incluso con Victorino Rodríguez, persona a quien mucho respeto y tiene mucho conocimiento también del fútbol. Con él conocimos casi todas las canchas de la República, ¿verdad? Y fuimos incluso a medirla. Yo incluso no me puede dejar mentir el pasado, que yo estuve en Pasaquina, estuve en Gotera, estuve en Santa Rosa, infinidades de canchas, ¿verdad? Que probablemente para eso no se necesita estudios, ¿verdad? Simplemente se necesita tener conocimiento de la reglamentación y las reglas del juego. No se necesita tener un título académico, ¿verdad? Por lo consiguiente, creo que está equivocado aquel que piensa que no tiene nada que hacer alguien que no tiene un cartón académico. Te repito, yo por medio de la federación me asignaban no solo uno, muchas, incluso a la saliente, ¿verdad?
me tomaban en cuenta para eso, pero yo nunca anduve pidiendo que me tomaran en cuenta. ¿Y cómo fue que llegaste al fútbol, Raúl? Fíjate que yo llegué al fútbol, yo llegué a DOC a trabajar en agosto de 1965. Y ese mismo año, que en paz descanse un señor que se llamaba Jesús Dorodea, él me lleva al equipo y me dice, mira, jugá con el equipo de Liga Mayor, jugá con el equipo en quinta categoría. En ese entonces existían 5 categorías inferiores. Estaba, si la llevamos de abajo arriba, era quinta, cuarta, tercera, segunda y primera. Era la que ya disputaba el ascenso. Exactamente. Cuando ya se llegaba a primera, se disputaba llegar a Liga Mayor B. Y en Liga Mayor B se disputaba llegar a Liga Mayor A. Esas eran todas, eran, llamémosle 7 categorías por completo. Yo llegué a jugar a quinta categoría y me di el placer de subir el equipo de ADOC en aquel entonces. Estaba la ADOC, a donde es el Goldman, es ahora en Goldman, que antes existió otro súper allí. Bueno, de esa manera llegué yo al fútbol. Cuando me invitan a que integre el equipo en quinta, yo voy con todo gusto y juego durante muchos años, estuve como 5 años, porque por cierto no se perdió ni un año. Tras uno subíamos y subíamos hasta llegar a Liga Mayor B. En Liga Mayor B me retiro de jugar y me quedo de representante de equipo. Ya, pero antes de eso ya era representante yo. Porque yo te repito, llegué a la 19 de Avenida Norte en el 65. O sea, jugaba y era representante. ¿Qué estaba en la 19? ¿Perdón? ¿Qué? Ahí estaba allí donde la 19 Avenida Norte actualmente están las oficinas de la Universidad Tecnológica, ¿verdad? Allí exactamente, y casi igual, decirte que se ha cambiado ha sido mínimo. Entonces, allí fue que llegué. De donde se reunía. Allí estaba la departamental. Allí estaba la Subfederación de San Salvador. Allí es donde se inscribían todo el mundo. Allí llegaban a inscribirse y hacían las reuniones, ¿verdad? Salíamos 11, 12 de la noche, ¿verdad? Entonces, te repito, así nace así nace la introducción al fútbol, como yo llegué. Llegué porque en aquel entonces me mandan como representante de ADOC, que fue con el que subió el equipo ya en el 85, llamado, que allá en el 85 se convierte en Soyapango, ¿verdad? Entonces, te repito, cuando yo llegué al fútbol, pues gracias a eso, pues se me abrieron las puertas de tener mucho conocimiento, pero lo que más que todo, empecé a leer las reglas del juego, y de ahí pues los estatutos que son la Biblia del fútbol, que lamentablemente eso lo apartaron, hoy ya ni toman en cuenta esas cosas. Aquí, años atrás, pues se ha practicado de cualquier manera las reglas y de cualquier manera han hecho a su antojo las cosas. Y aquí no es que esté hablando yo de lo que ha pasado, pero yo pienso de que sí un poco trastornado. Actualmente incluso las ligas no andan muy bien en el sentido de cómo se reunían antes, se cumplían las leyes. No, aquí ya no es igual. Creo que nuestro fútbol, primero Dios, yo pienso que algún día se componga y lleguemos a un mejor desenvolvimiento en el fútbol. Lamentablemente quizás yo no lo voy a alcanzar a ver, pero así ha sido, repito, Freddy, toda mi vida le serví mucho al fútbol y nunca recibí un 5 por la mitad de parte de ninguna federación de fútbol. Yo iba a ver canchas y probablemente en los últimos años, ponerle en los últimos 10 años quizás, iba con empleados de la federación y
que yo en lo personal jamás recibí un 5 porque los empleados pues son asalariados de la federación. ¿Qué fue lo Yo que te iba, gustó del fútbol? perdón, ¿Qué fue lo que te gustó? ¿Por qué te involucraste tanto y decidiste hacer las cosas de tu parte o te lo pedía que colaboraras? fíjate que la pregunta es buena. Yo me introduje al fútbol, como te dije a un principio, por la muerte de un amigo. Él me metió a esto. Estando allí, a mí me gustó. Lo agarré como hobby, ¿verdad? Como hobby, y me empezó a gustar, como se han metido muchas personalidades que sí han tenido la oportunidad de haber sido, no tuvieron ni la oportunidad de ser dirigentes de alto, llamemos alto, que no fueron ni siquiera federativos y con buen deseo de llegar ahí. Yo nunca ambicioné llegar a un puesto, solo fui directivo en aquel entonces en la Liga de Ascenso, en el 98, 97. Pero me sucedió otra situación similar a la que viví en febrero del 2021, ¿verdad? Que me acusaron de algo que tampoco hice si no me hubiera salido del fútbol. Pero, gracias a Dios, como te repito, me siento a gusto y me siento bien porque yo en mi vida pues nunca recibí una dádiva, llamémosle así, del fútbol. Sí la recibí como gerente administrativo en la tercera, de la cual estoy muy agradecido, ¿verdad? Y gracias a ello pues conocí muchas personas, muchos amigos. En esto del fútbol nunca se queda bien con todo el mundo, ¿verdad? Siempre. Es como tener un comedor. ¿Ah? Es como tener exactamente, un comedor. ¿verdad? Nunca queda bien, no se queda bien, ¿verdad? Uno que es muy salado, otro que quiere chile, Pero, otro que es muy simple. Fíjate, Freddy, que lo más fregado en el fútbol es querer hacer cumplir las leyes, ¿verdad? Eso es lo más tremendo en el fútbol, ¿verdad? Y 5 que se resisten. Exactamente, ¿verdad? De 20, probablemente 14 están de acuerdo y los otros 6 no les parece porque no quise hacer lo que ellos me dijeron. ¿Me explico? Muchas veces yo tuve personas que me reservo el nombre, ¿verdad? Y llegaban con unas barbaridades a querer que les hiciera un carnet, a querer que les aprueben una inscripción. Entonces yo les decía, no puedo, no llenan los requisitos, ¿verdad? Entonces para esa persona yo era malo, ¿verdad? Y te repito, hacer cumplir la ley tal como está escrito es tremendo y muchas veces quedas mal por eso. Porque yo lo dije con toda franqueza y en otro programa también lo dije y lo repito. Cuando yo llegué, que en paz descanse Mario Díaz, que él me llevó a la tercera división de fútbol, había una liga gerenciada anteriormente por otra persona. Era una liga desordenada tremendamente. Yo llegué a un escritorio donde habían aproximadamente unas 400 o 300 inscripciones chabeleadas, ¿verdad? Donde habían jugadores juveniles y eran mayores, donde habían fotos, donde habían inscripciones que solo estaba, por decirte, en aquel entonces una cédula, ¿verdad? Y chabeleada, ¿verdad? Una partida chabeleada y era lo único que estaba. Entonces, recuerdo que llegué a tratar de arreglar la liga y no me da pena decirlo, le serví tanto al fútbol, le serví tanto a la liga que la ordenamos un tiempito después. Llegaron personas que sí le sirvieron mucho al fútbol y repito nuevamente, le agradezco a todos aquellos que me dieron el apoyo necesario y confiaron en mi persona para poder administrar la liga y llevarla en un momento donde sí no me arrepiento de la tuvimos en alto ejercicio la liga, en la cual pues hicimos muchas cosas bonitas dentro de la liga, pongamos
premiábamos a los mejores árbitros, me recuerdo yo. Tratamos de darle otra imagen y gracias a Dios tal vez no había dinero como que probablemente hay ahora, pero había momentos en los que no tenían ni para pagarme a mí, ¿verdad? Sí, por cierto, Raúl, yo quiero agradecerte a vos, a la tercera división. Hubo un torneo en el 2011, si mal no recuerdo, que llevó mi nombre. Y aquí tengo la placa. Aquí la tengo. Qué bien, ¿verdad? Mira. Aquí la tengo guardada. Entonces, de esa forma es que ustedes agasajaban a la gente que consideraban que trabajaba de acuerdo a lo que estaba normado, de acuerdo a lo que el fútbol necesita. Y pues, no sé pues, por qué salí yo en esa con ese elogio. Con recibir ese nombramiento, y me honro, para mí, me lleno de orgullo cuando yo leo aquellas programaciones, todavía tengo algunas por ahí, donde dice el torneo de la tercera división, nominado Freddy Manzano. Pues fíjate, Freddy, que yo dejé desde el 96, yo dejé el listado de toditos los jugadores que se inscribieron en la tercera división de fútbol. Dejé todos los libros donde están inscritos todos los seleccionados que en un momento determinado llegaron a figurar en la primera y después figuraron en la selección nacional. Por esa razón yo no compartía muchas veces que decían que de qué servía la tercera división, porque las tres ligas son necesarias en el fútbol. En primer lugar, decirte que todos los seleccionados, la mayor parte de seleccionados, llámese Zarco Rodríguez, llámese Cienfuegos, llámese quien fuera, Díaz Arce, Moisés, en fin, infinidades de jugadores que pasaron por la tercera división de fútbol y después pasaron ya en aquel entonces a la otra categoría que le decían Liga de Ascenso, y posteriormente hoy son segunda y hoy es primera división las categorías superiores. A ver, Raúl, ¿qué ha cambiado de aquel momento cuando llegaste representando al equipo ad hoc, después vas a ser Soyapango? ¿Qué ha cambiado nuestro fútbol de aquel 1970 y algo, ¿no? 80? Sí, 85. ¿Sí? Pues ya, dime. A la fecha. Pues ha cambiado mucho, Freddy. Recordate que el fútbol ha pegado tremendo giro en todos los aspectos, ¿verdad? En administrativos, deportivamente, futbolísticamente del jugador. Ha tenido un cambio tremendo. ¿Por qué? Porque tú tienes mucho conocimiento de los jugadores de antaño, ¿ve? Llámese Salvador Mariona, que es amigo, llámese el Loro Castro, en fin, infinidad de jugadores que en ese entonces, Pachén González, que es un jugadorazo, fueron las mejores selecciones, ¿verdad? De los mejores jugadores de ese entonces. Pero ellos pues no tenían los salarios que probablemente hoy se tienen, y van a decir, no, pero es que no comparemos al colón con el dólar. No se trata de eso. Se trata de que en ese entonces la mayor parte de futbolistas jugaban porque les gustaba, no porque les ofrecieran cantidades grandes de dinero, ¿verdad? Incluso yo recuerdo que en la selección del 70 les prometieron casas cuando fueran al Mundial. Y todavía están esperando las casas los jugadores de esa selección nacional. Y ese fue el problema nuestro. Entonces, te repito, la mayor parte de futbolistas incluso jugábamos de gratis. Digo jugábamos porque jugar en Liga Mayor B ya era un salto un poco bueno. Y yo jugué en Liga Mayor B y a uno no le daban nada, ¿verdad? Pero Raúl, si ha cambiado nuestro fútbol de aquel entonces
a la fecha. ¿Sí? Todo ha evolucionado. Todo. Desde luego. Pero ¿por qué en nuestro país las cosas después de 1982 no se nos dan? Llegamos que si Basito viera la selección de fútbol playa, la última que ha perdido ganó 10-3, 10-1, 7-3. Y en el siguiente juego, ya con Estados Unidos, que era el último paso para llegar a la final. Y no puede. Fíjate que, Freddy, te voy a ser franco, espero no es que te contradiga lo que tú decís, ni que valgan las palabras que yo digo, pero en el fútbol, independientemente sea de playa, ¿verdad? De lo que sea, fútbol, me hablo del fútbol porque es donde yo me he empapado, siempre tiene que haber un perdedor y un ganador. Lamentablemente, yo creo que estos muchachos del fútbol playa, desde ya, los felicito, hay que recibirlos bien, hay que darle gracias a Dios porque los representó dignamente, hizo un buen papel. En cualquier parte del mundo, grandes equipos pierden, incluso uno de los equipos que yo considero que es el que más exporta jugadores a nivel mundial es Brasil, y todo el mundo cree que va a ser campeón y por último lo están eliminando. Entonces, significa que así es nuestro fútbol. Uno muchas veces cree que ya tiene todo ganado y de repente llega a la última etapa y ahí pierde todo. Lo que pasa, Raúl... Pero te repito, yo admiro mucho a los muchachos de estos y espero pues que en la próxima oportunidad, digo en la próxima porque no vamos a ver que el cimacito, no, llegaron y llegaron bien, ¿verdad? Así que, sí, ¿qué me ibas a decir, perdón? Sí, mira. Lo que sucede es que, Raúl, parece que la selección de fútbol playa se convirtió en el paño de lágrimas. Exactamente, ¿verdad? De los que amamos el fútbol, sí. Y es que cuando el fútbol nos daba solo decepciones, solo amarguras, amaños, que huelgas, te digo, aparece el fútbol playa que era novedoso, ¿no? Gracias a Will Hurtado, que jugando, pues, se fue metiendo en eso, y armando equipitos por allá, de broma en broma, y fue apareciendo un muñeco, fueron apareciendo colaboradores, después se le fue dando forma, pero yo recuerdo que el que inició todo lo relacionado al fútbol playa fue Will Hurtado. Pero este es otro tema. Sí, pues esos temas si lo desconozco, sería mentirte que yo tome eso porque no lo sé. Porque a mí me invitó a que le ayudara a promover. Cuando estaba en formación, que andaba por todo el sector de la costa de nuestro litoral, viendo a ver qué, después en los colegios y bueno. Se comienza a nacer la historia del fútbol playa en El Salvador. Entonces, cuando esa selección se convierte en la que seca las lágrimas del aficionado, ganando aquí, ganando allá, en el mundial, bueno, 4 mundiales. Raúl, entonces no sé si quedamos con la ilusión aquí o el paladar saboreando lo dulce de la victoria, y de repente pues llegan las derrotas, llega uno y otra situación difícil al interior de la selección de fútbol playa. Y hoy, en esta última clasificación que termina ayer, antier, pues,
que yo tenía fe que se iba a ganar el pasaporte a otro mundial. Y digo, yo ya contaba, ¿ah?, con que la selección del fútbol playa nos iba a dar otra satisfacción, pero lastimosamente no se da. Y esto, ¿ah?, pues, es lo que siento que nos acostumbró a los aficionados, nos acostumbró a los que amamos el fútbol, estamos dentro o fuera de un medio de comunicación, a sentir, porque lo hemos visto de cerca, y a disfrutar y a vivir la victoria de estos muchachos. Entonces, bueno, no se pudo. Con esto no quiero decir que el trabajo fue malo, no. Mi gallo ha hecho un trabajo muy bueno, y hay material. Sí. Pero creo que el apoyo necesitamos más de parte de nuestras autoridades. Freddy, yo quiero que me permitas un minutito, 2 minutos, lo mucho. Comparto contigo lo que me decís, pero hay una situación que yo analizo en lo personal, que cuando nosotros nos fuimos al primer mundial y iniciamos, como tú decís, con victorias y sorprendentes, todo el mundo dijo, oh, esta es la salvación nuestra, pues lamentablemente nuestro fútbol 11 se volvió un negocio de selección que lamentablemente aquí en lugar de unos los premiaron en lugar de castigarlos. Pero en ese momento nosotros ganarle a Costa Rica y ganarle a Estados Unidos era lo más fácil. Los ticos, Guatemala, era como decirle a pegar a un bolo. Porque los demás países no estaban organizados, sí, y México incluso. Entonces, te repito, el fútbol playa no estaba como está ahora. Y yo creo que esa es lo mismo factura que los está pasando a nivel de fútbol 11, llamémosle al nivel profesional. Porque creemos que andamos bien y andamos mejor que otros, y no, los equipos incluso que en aquel entonces más chicos como Nicaragua, que en aquel entonces hace años eran nuestros hijos, ¿verdad? Honduras, ganarle a Honduras en 11 a Guatemala se le ganaba, Panamá, Canadá. Pero aquí en lugar de mejorar nos fuimos para atrás. Ya nuestro fútbol ya no progresó. De la misma manera, si los tardamos bastante, si nosotros los atenemos también con el fútbol playa, los van a ir rezagando, y después también los va a pasar lo mismo, que ya no vamos a ganar ni equipos de Centroamérica, como lo sucede con los grandes equipos nuestros de aquí de la primera división, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que te vuelvo a repetir, nos dieron la alegría y los entusiasmamos con ese montón de ganas, pero los equipos llamémosle de Centroamérica, exacto, se prepararon mejor y fueron viendo que esto era bonito, el fútbol playa, y entonces lo superaron. Y aquí no significa que llámese el entrenador que le dicen gallo, él se haya tenido, no, al contrario, él trabajó, pero lamentablemente tiene material humano para poder trabajar. Lamentablemente, vuelvo a insistir que la preparación de los demás países pues lo superó, y si nosotros lo seguimos entreteniendo con lo mismo, pues vamos a llegar a ser y uno más como lo estamos a nivel de profesional de 11, que nosotros ni equipos tenemos para que los representen, pues, llámese quien se llame, no hay equipo aquí te diga, aquí son buenos, pero ya saliendo ahí nomás a la frontera, y ahí vienen de regreso. Es que fíjate que lo que sucede es, si damos un vistazo retrospectivo de lo último que estamos viviendo, y que es otro año más, otra participación más, otro torneo más, vaya a la selección de playa, pues lastimosamente los pasos en los últimos 6 años, pues no pudo.
la selección femenina. Igual arrolló con todo en República Dominicana. El último juego con Canadá nos pegó una buena porrateada. Y bueno, llegamos al cimacito. Sí. ¿Ah? Con la selección nacional en las eliminatorias para Qatar, no podemos culpar al presidente de la CONCACAF que porque el puesto que ostenta, que por esto, que por lo otro, que se inventó esto, que inventó una nueva agua azucarada y nos la dio a beber. Las excusas sobran. Nos quedamos igual. Entonces, no hemos logrado salir de la misma historia desde hace 1983. En los juegos de CONCACAF, la Liga de Campeones de CONCACAF, igual ya no gana Nicaragua. Ahorita el único que nos hace falta que nos salgue es Belice. Pero ¿por qué? ¿Quién es el culpable? ¿Es el jugador? ¿Es el técnico? ¿O es nuestra dirigencia? Porque no creo que sea el formato porque el formato tiene que jugarse como las reglas las tiren sobre la mesa. Entonces, ¿en qué estamos fallando? Pues fíjate, Freddy, que yo no te voy a ser honesto, y si comparten conmigo, pues mi modo, pero ese es mi modo de pensar. En primer lugar, eso es cultural, ¿verdad? ¿Por qué digo cultural? ¿Por qué? Porque nuestro futbolista, cuando salta de la alfa a la tercera división, él cree que ya lo ganó todo, ¿verdad? Y él llega incluso hasta con jeans, y llega hasta con calzonetas de marca. No lleva tatuajes. No, incluso, te soy franco, ellos creen que ya llegaron a lo máximo. Llegan a segunda división y es peor. Ya lleva tatuajes. Exacto. Cuando llegan a la primera división, estos tipos ya van maleados. Porque lo primero que preguntan es a qué equipo va. Y después te dice, bueno, ¿y cuánto me van a pagar? ¿Verdad? Y ahí empiezan los que ya están maleados y le dicen, no, mira, aquí tenés que exigir tanto, que te paguen tanto, porque no, es lo menos que puedes ganar. Entonces te digo, pero el futbolista no va pensando en llegar arriba, en exportarse hacia arriba para poder llegar a lo máximo del fútbol. Y te voy a poner un ejemplo por último de una persona que llegó al fútbol, que llegó a la cima y lo dijo. Entonces, ¿qué sucede? Aquí nuestro futbolista ha ido más a México, los mandan de los equipos llamados grandes aquí, le mandan 2, 3 jugadores y hasta se los venden. ¿Me explico? Se van para allí y cuando les empiezan a exigir disciplina y empiezan a decirle, estas son las reglas de acá, ¿ves? ¿Sí? Donde va a entrenar, pongámosle 3 veces en el día, donde va a tener su casa club y la va a respetar y va a hacer esto. El jugador hasta ahí no me llega. ¿Por qué? No cumple con la disciplina que le piden. No llena los requisitos ni siquiera en lo físico. Y cuando le exigen y le dicen que le van a poner una dieta y le están exigiendo entreno, no aguanta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Más tardan en llegar que los mandan de regreso. Y así pasa en Estados Unidos. Yo felicito a los que, gracias a Dios, se han quedado, que han sido pocos, Freddy, para un montón de jugadores que tenemos. Y ahí es donde te quiero incluir un jugador que cuando nosotros lo tuvimos, y espero no tome mal este señor que voy a mencionar, me refiero a Mauricio Cienfuegos. Mauricio Cienfuegos, desde que se inscribió en ADOC, donde ganaba 50 colones por juego, ¿verdad? En Liga Mayor se le pagaron 400 colones. Y esto no me debe decirle la realidad. Claro, yo nunca puse lo que yo hacía nada más administrar, porque yo nunca he tenido plata, pero he administrativamente ayudado en el fútbol.
Pero este jugador cuando llega a Liga Mayor, ¿verdad? Y entrenamos en la Josito Meléndez, que ahí se entrenó en Liga Mayor, él se quedaba entrenando con un mexicano llamado Oviedo, se me olvida el nombre, que este Oviedo era el capitán del equipo León de México allá por el 80. Pero en el 86 que viene acá, ya viene con sus años, pero un jugadorazo, y él juega a la par de Cienfuegos. Y Cienfuegos se quedaba entrenando, todavía después de entrenar el entreno común, Cienfuegos se quedaba con Oviedo entrenando hasta 2 horas más, tirando al marco, haciendo centro y haciendo piques. Entonces todo el mundo decía que por qué se quedaba. Recuerdo que habían jugadores, con el perdón que estaba Esteban Méndez, que en paz descanse, y le decía, mono, y bueno, así como los jugadores se expresan, y venía Mauricio Cienfuegos y le decía, mira, negro, a mí no me digas así, porque yo no me pienso quedar a jugar aquí. Yo me pienso ir a jugar fuera de acá. Y lo logró. Entonces, y el sueño del muchacho era no quedarse jugando aquí. O sea, ya tenía un propósito. De esos jugadores son los que necesitamos aquí en El Salvador, ¿verdad? No el jugador aquel que juega en tercera o en segunda y del primer pago lo que hace es echar las birras, como le llamamos nosotros, ¿va? O ir a buscar ya donde gastar su dinero, o ir a buscar droga, ir a buscar, con el perdón de, yo sé que hay muchos jugadores que se cuidan, pero ese es el problema nuestro, esta es cultura. Entonces, ¿qué sucede? Mientras nosotros no tengamos una cultura distinta a lo que en otros países más desarrollados tenemos, no vamos a progresar. Entonces, te pongo un ejemplo de ese muchacho, porque él lo logró. Él aquí solo estuvo jugando, sin más no me acuerdo, jugó un año con el Soyapango en la Liga Mayor, en el 87, 86, 87, y el siguiente año yo le di los papeles para que se fuera. En aquel entonces le llamaban visto bueno y le llamaban pases, ¿verdad? Y en esas dos cosas tenía que llevar el jugador para poder trasladarse de un equipo a otro. De ahí pasó a Firpo. Y de ahí no, de ahí él se fue para Chalatenango. Y recuerdo, no sé si estoy equivocado, en Chalatenango creo que lo mucho que le pagaran eran 1000 colones. De allí fue que él se fue para Firpo y jugó 6 meses en Firpo. De ahí se fue a jugar al equipo de México con no me acuerdo el nombre del equipo, donde se fue a jugar a ese equipo él. Y allá jugó creo que otros 6 meses y se volvió a venir a jugar otra vez con Firpo, creo, y volvió a jugar otros 6 meses. Y ahí dijo que se fue para el Galaxy. Pues entonces, como te digo, el problema del dirigente, también caemos en eso, porque tenemos mucha preferencia muchas veces creyendo que los va a ayudar, y muchas veces lo que mal hacemos es también prometerle al jugador algo que no se le va a cumplir. Y aquí es donde fallamos, ¿verdad? Pues ya para ir cerrando esta entrevista. Dime. Hay algo que yo se lo expuse a unos compañeros. Sí. Y me dijeron que creo que estaba loco. Sí. En nuestro medio se da aquello de la amistad, que es muy buena, es importante. Pero cuando hablamos de fútbol, no solamente podemos hablar de amigos. Yo creo que la federación se queda corta. A mí me gustó en una edición de las reglas de juego, donde vos imprimiste en este reglamento del torneo para la tercera división cómo hacer una nota de apelación, cómo dirigir
una nota a determinado organismo auxiliar de la federación, llámese comisión disciplinaria, llámese tribunal de arbitraje, llámese tercera división, pusiste lo siguiente. Pero la federación, yo creo que debiera en cada torneo exigir a las ligas y proveerle los personeros necesarios para impartir cursos básicos de legislación deportiva. ¿Por qué? Ahí entra lo que te expresaba al inicio. Viene el San Carlos de Anamorós, por decir algo. Ganó el derecho a pertenecer a la tercera división. Pero para venir los miércoles desde Anamorós a San Salvador, ¿cuánto va a gastar de combustible? ¿Cuánto va a necesitar de tiempo para trasladarse de Anamorós a San Salvador? Entonces, usualmente lo que hacen, le llaman a un chero que vive aquí en San Salvador y le dicen, mira, ayúdame. Así es. Quédate como representante del equipo. Y él, vaya, pues ahí voy a ir a la reunión. Va a recoger la programación y ahí le llama por teléfono, mira, tal día van a jugar con tal. Ya. ¿No creemos que es necesario que cada dirigente o cada representante de un equipo, de la tercera, de la segunda, desde que llega, comience a recibir una capacitación mínima siquiera de una semana? Fíjate, Freddy, que qué bonito lo que me acabas de decir. Pues yo me siento orgulloso de haber estado, y vuelvo a repetir, le agradezco a la gente que confía en mí. Es lindo estar en una liga de fútbol, pero que uno le guste esto para poder servirle. Le serví tanto y no me arrepiento. Gracias a Dios y a los que confiaron en mi persona. Pero cuando vos me hablas de esa manera, me siento elogiado. ¿Por qué me siento elogiado? Porque yo hice muchas cosas. Y cuando tú me dijiste de tu denominación en el torneo, no te podría expresar quién fue el de la idea de que fuera tu persona el elogiado. No, que fuera tu persona el nominado. Simplemente te puedo decir que año con año lo hacíamos y buscábamos las personas que considerábamos que les servía mucho el fútbol sin recibir pagos, sin recibir. ¿Qué recibías tú de la tercera división? ¿Qué recibías tú? Tu trabajo ha sido, pues, en el fútbol y ciertas cosas, informar, y nunca pudiste quedar bien con todo el mundo. Hay quienes que te criticaban y hay quienes que no, porque así es en este medio. No puedes quedar bien con todo el mundo. Entonces, ¿qué sucede? Yo te digo, yo fotocopiaba o imprimía reglas del juego, mandábamos a imprimir reglas del juego con ciertos presidentes y en primer lugar las vendíamos, pero no con el propósito de obtener ganancias, sino con el propósito de que nuestra gente metida en la liga, nuestros representantes, nuestros dirigentes, se empapen de lo que es las reglas del juego, se empapen cómo se hace una nota de protesta para poder reclamar puntos, llamémosle así las cosas más fáciles, o cómo se hace una nota para al comité ejecutivo, cómo se hace una nota a la comisión disciplinaria. Por inconformidad, exacto. Y... En fin, lo que yo trataba era de ayudarle a nuestra gente, como estoy diciendo, y muchas veces cuando vamos a iniciar campeonatos hacíamos charlas
para poder decirle qué era la tercera división y cómo tenía que llegar. Lamentablemente, ahora nuestro dirigente, con el perdón de todos, no sirve. Y no es porque yo no esté. Aquí pueden decir, no, este viejo está mordido porque no está ahí. No, es la realidad, ¿verdad? Aquí lo malinforman y de ribete hacen el trabajo, pero lo hacen a medias. ¿Me explico? Y esto, en lugar de ayudarle al dirigente, lo confunden todo, ¿verdad? Porque incluso yo ya no soy nada y recibo llamadas de gente por teléfono que le dan mi número, en el cual me piden a mí todavía asesoría y yo les ayudo al que pueda. Pero ¿qué pasa? Como tú manifestás, es servirle a la liga, porque yo incluso me recuerdo que no solo tú, pusimos mucha gente y están todos los nombres, incluso Jessica Campos, que regresó a la liga. Ella tiene un repertorio de personas que de ella se acuerda más que todo de todo eso. Y yo también tenía eso. Y te repito, para eso estábamos. No solo eso, premiamos, como te repito, los árbitros. Recuerdo que tuve problemas hasta para premiar árbitros. ¿Por qué? Porque en una oportunidad me reservé el nombre, me mandó a llamar uno de la comisión de arbitraje y me dijo, mire, nosotros vamos a premiar, no pueden ustedes estar premiando árbitros. Nosotros lo vamos a hacer en base a nuestro conocimiento porque somos nosotros los de la comisión. Vine yo y le dije, mire, nosotros no estamos premiando árbitros por su capacidad arbitral. Estamos premiando al árbitro que creemos que para nosotros como tercera división le ha hecho menos daño a los equipos. Porque en ese entonces lo que hacíamos era, sacábamos el listado de todos los árbitros centrales y mirábamos cuál era el árbitro que menos expulsiones y menos amonestaciones había hecho en el campeonato. Y en base a eso sacábamos uno de las 3 zonas, porque antes eran 3 zonas, después fueron 4. Entonces, a ese le entregábamos y nunca nos equivocamos. Y los que me están oyendo o viendo van a ver que lo que les digo es cierto. La mayor parte, quizás el 99% de los árbitros que premiamos, pitaron en Liga Mayor. Entonces significa que esto fue un éxito, ¿verdad? Ahora, con todo lo que hicimos con la liga, cuando te hablas de la placa, ahí no fueron tú, fueron muchos, y de los que en paz descanse varios ya no cuentan con la presencia de como estamos nosotros. Y teníamos muchos proyectos, incluso íbamos a hacer unos proyectos que yo tenía en mente de hacer también locutores deportivos, personalidades de antaño quizás que... Como en Estados Unidos, que cada equipo tiene... Personalidades de antaño. Nosotros por lo menos teníamos en mente, me acuerdo que así le pusimos el nombre de aquel que estuvo en la radio, Escopeto Osorio, también pusimos el nombre de él, incluso fue de las personas que también trajimos. Y después teníamos deseos, los quedamos incluso con este licenciado Walter Reyes, que es un gran amigo en lo personal, saludes si los ve, de que él íbamos a hacer otro seminario, llamémosle un convivio de esa manera con otras personalidades de las de antaño, como Piedra Santa, Raúl Beltrán, como locutores, como el licenciado Canjú, en fin, varias personalidades que te soy franco. Que no hay respuesta. No. Estos tipos le han servido tanto al fútbol y que han sido criticados y siguen siendo criticados, como lo critican a uno, te critican a vos. Pero este tipo le han servido al fútbol, le han servido a un montón de gente, de la cual te soy franco. Para mí son personas que sí merecen respeto, que le han servido, que han trabajado, decime, en esta vida todo el mundo sirve, pero también tiene que servirse de algo para sobrevivir, porque no puede hacerlo de gratis. A ver, Raúl, los dos estamos alejados de la tercera división porque yo me retiré. Sí. Porque pues, hubieron algunas decisiones en contra de la prensa deportiva que parece que
como que hubo personajes que se equivocaron, interpretaron mal el papel del narrador deportivo o del periodista deportivo, del informador deportivo, llámese como le quieran llamar. A alguien se le ocurrió que nosotros nos alimentábamos y nos aprovechábamos de cada equipo de la tercera división, por Dios, señor. Si yo voy a venderle un paquete publicitario a Impresa Repuesto, a la Videa, y me va a decir la tercera división. Tráeme de la Liga Española si quieres que te compre. Eso es lo que me van a decir, Raúl. Sí, correcto. ¿Ah? Y hubo un personaje de ahí de la tercera que dijo que nosotros nos lucrábamos del nombre de los equipos que conforman la tercera división. Entonces, mire, yo lo que hice fue retirarme. Y ahora me doy cuenta de que no ha cambiado nada. Las promesas que hizo el presidente actual, yo tengo una entrevista ahí, donde él hace un panorama, él pinta hace un bosquejo de cómo iba a manejar la liga. Pero hoy me doy cuenta de que él piensa comercialmente, no piensa como dirigente deportivo que ama el fútbol. Tal que la federación le envía una nota y donde le manda expresamente que los equipos que ascenderán por derecho adquirido, los campeones, y los que sustituirán a los que no se inscribieron en la segunda división en el torneo, manda el mecanismo de cuál va a ser la mecánica para que suban 5 equipos de la tercera a la segunda división. Ahí parece que esa nota como que les está haciendo cosquillas en los codos. Freddy, te voy a ser honesto en decirte, y con el perdón de los profesionales, que mucho profesional conoce mucho de lo que es el fútbol. Porque durante mi estancia en la tercera división me di cuenta que llegó mucho profesional y creyendo que el cartón que llevaba era lo suficiente para poder llegar de representante y hablar de fútbol. Y con todo el perdón de eso, nadie de los que llega aprendido, ahí llegan a aprender, incluso con el perdón de nuestros máxima autoridad del fútbol que actualmente están allí. Yo creo que les falta mucho para ser dirigentes deportivos y dirigir el fútbol. Espero no tomen a mal mis palabras. Cuando yo hablo esto, pues lo digo porque he visto pues que hay muchas cosas que no se hacen como se hacían antes. Aquí no se hace que se cumpla la ley, pero sin embargo ellos están haciendo hasta lo imposible por llevar un mejor entendimiento en el fútbol y espero que lo sigan haciendo. ¿Por qué? Porque los que los van a sustituir, sea por lo que sea, porque hay mucho que también ya está pensando en llegue con un conocimiento distinto y con una idea distinta de cómo se maneja nuestro fútbol. Te digo esto porque el problema ese ha sido. En la tercera división, cuando tú hablas específicamente de la tercera división, yo no me haya retirado por cualquier situación, no, a mí me retiraron, que es distinto. A mí me retiraron de la tercera división haciéndome una acusación que nunca existió, para mí nunca existió, yo nunca. ¿Pero te indemnizaron? A mí, no, a mí no me citó nunca un juzgado, a mí no me citó nunca una autoridad, a mí no me citó nunca nadie. Yo he dormido tranquilo, estaba, yo no, ¿verdad?
Lamentablemente pagó el pato roto los más pobres. Cuando digo los más pobres, hay un dicho que dice que al más flaco se le pegan las pulgas. Chucho más flaco se le pegan las pulgas. Y en ese sentido, pues a una muchacha, pues la embrocaron también, llamémosle, perdón la palabra si yo estoy queriendo inventar, que a la muchacha le engañaron, le prometieron y todo, y entonces ella sirvió para poder sacarme a mí, ¿verdad? Y de ribete después, ella tuvo que renunciar por situaciones, yo no digo que por mí, sino que simplemente quizás porque no la miraban bien lo que había hecho, pero fue una niña en la que, les digo, yo me arrepiento de lo que ella haya hecho, y yo incluso en lugar de estar molesto, lo que traté fue de defenderla, porque quiera si o no, en la familia muchas veces existen personas, en nuestra familia, que a raíz de eso quieren protestar y hacerle daño a determinada persona. Entonces yo me opuse a eso porque querían hacer una contrademanda contra ella. A estas alturas hubiera sido un solo desmadre. Entonces yo les dije, no, si ella pobrecita. Bueno, lo que te quiero decir que yo salí de esa liga con promesas. Me mandaron una nota el 8 de febrero del 2021 donde me decían que mientras yo no arreglara la situación legal con una demanda que tenía, yo no podía continuar trabajando ni seguir laborando como gerente de la tercera división, sino que lo iba a hacer hasta que yo arreglara mi situación legal dentro de supuestamente la demanda que tenía, y mientras yo no la arreglara, no fui. Eso fue el 8 de febrero del 2021. El 10 de febrero me cita el licenciado Francisco Cruz, el presidente de la tercera. el actual presidente, que dicen que ya está legal. Pues no sé si estará legal o no, porque él estaba ilegal como presidente. Y lo estuvo durante todo el tiempo, porque, bueno, después llegamos a eso. Cuando él me cita al centro comercial de Soyapango, a Unicentro, el 10 de febrero del 2021, en la misma semana, y me llevan allí, yo me voy y ahí lo vemos, en la entrada principal del lado donde está el túnel de las Margaritas. Hay una entrada y allí, por cierto, tengo fotos donde los tomaron, que estoy con él en un gramal, y me las tomó otra gente, que por cierto guardo esa foto, donde me prometió Francisco Cruz. En ese momento ya lo habían nombrado como presidente, pero te repito, él no era el presidente legal, era deportivo, ¿verdad? Y donde me promete en esa oportunidad, en primer lugar, que mi situación legal me la arreglaba, pero que si yo tenía abogados o una persona que supiera de leyes, esa situación la arreglaban de 3, 4 días. Y me dijo, mire, si usted tiene eso, pues eso lo arreglamos con $400. Y lo solucionamos así, rápido. Vine yo y le dije, no, fíjese que yo no cuento con ese pito, porque era realidad, Freddy. Yo no contaba con ese pito. Así que no, yo... ¿por qué lo iba a hacer? En primer lugar, yo no me sentía culpable de nada, porque aquí tal vez hay muchos incrédulos, pero yo siempre creo en la justicia de Dios, ¿verdad? Que yo no debía nada. Bueno, tal fue así que terminaron la plática y me dijo, y ahí me juró y me dijo, pero me prometió y me dijo, mire, don Raulito, porque nunca me dijo don Raúl, solo Raulito. Don Raulito, yo a usted le prometo que usted va a tener su salario mientras dure este caso. Su salario usted lo va a mantener todo el tiempo, y al nomás terminar esto, usted reingresa a su puesto, porque son gente que necesito y que me va a ayudar a mí administrativamente, y soy de las personas que creo que usted va a salir adelante y me va a ayudar mucho. Bueno, así me mantuvo. Pero resulta que la siguiente semana me cita nuevamente al magisterio donde trabaja, aquí por la calle aquí por la 25, y llego a su trabajo y voy con una niñeta, y ya en el trabajo una semana después cambia la versión y me dice, mire, ya hay un acuerdo de junta directiva
en la que todos no están de acuerdo en que se le pague, ¿verdad? Que yo, como Francisco Cruz, le prometo a usted que usted va a tener su salario y que usted nunca, que usted va a mantener su trabajo y que usted no está despedido. Simplemente su trabajo está y nadie se lo va a quitar, y ahí están sus cosas. Viene yo y me tuve y dejé las cosas. Bueno, Freddy, una semana después, ya la última de febrero que después, me vuelve a llamar y me dice, y me cita para el centro comercial Venecia, siempre en Soyapango, ¿verdad? Y allí encomienda a Avilés, ¿verdad? Para que Avilés me lleve al centro comercial. A Joel Avilés. Y Joel Avilés, como él pues anda con su carro para arriba y para abajo, él me lleva al centro comercial Venecia. Llego al centro comercial Venecia y empiezo a platicar estaba yo, Avilés y el presidente, y empieza a hablar conmigo nuevamente y me dice, mire, le mandé a hablar porque yo le quiero prometer a usted que su trabajo siempre va a estar allí, don Raulito, y que usted es de las personas que yo admiro, que no sé qué. Y empezó a decirme otro montón de cosas, de promesas, Freddy, que cualquiera puede creer que son ciertas. Pues yo te soy franco, yo las creí. Entonces mantenía que mi trabajo ahí estaba y que no me podía ir. Bueno, vino él y se metió la mano a la bolsa y sacó $100 dólares, perdón. Y me los regaló, ¿verdad? Tome, le voy a regalar estos 100 colones, esto es regalo mío, yo se los regalo. Vine y yo te soy franco, me lo estaba regalando, ¿no? Entonces, yo creo que cualquiera, y por lo menos haría un 98 o 97% que no les hubiera agarrado. Vine, yo los agarré, muchas gracias, me los eché a la bolsa, me los regaló. Como me había regalado $100 también el mismo Francisco Cruz, que llegó cuando él andaba queriendo tener equipo en la tercera, me regaló $100 también, porque le fui a ver la cancha que actualmente juega como local allá en, ¿cómo se llama el pueblo de este? Me olvido. Allá no, este se llama, ¿cómo se llama este equipo? Bueno, en la cancha de él. Fui a verle 2 canchas, ¿verdad? Donde jugaban antes y donde juega actualmente. Claro, yo te soy franco, en las bases de competencia decía que tenía que darme $50 por ir a Oriente a verle su cancha. Y yo fui, ¿verdad? Porque yo, así como fui a Pasaquina, fui a San Carlos, un montón de lugares, fui también. Llevaba mi cinta, llevaba las reglas del juego, les enseñaba las reglas del juego, cómo tenía que marcarla, cómo tenía que hacer. Bueno, vino él y allá también, sin conocerlo, simplemente porque me dio Bernabé, un paisano de él, sacó también un billete de 100 y me lo regaló también. O sea, ya eran $200 que me regalaba. ¿Me explico? Bueno, para no hacerte la larga, él vino después posteriormente y muchas veces me hablaba y me decía, no, don Raulito, allí está su trabajo usted no lo pierde. Al grado de que llegué a la federación y muchas veces llegaba y me decía, no se preocupe, pero yo aquí, de parte mía, aquí usted estoy esperándolo. Y así me mantuvo durante mucho tiempo. Bueno, por ahí, en el mes de noviembre del 2021, específicamente, llego yo el 1 de noviembre, pero él esa semana antes del 1 de noviembre, habló conmigo y mire, me dijo, fíjese que hemos encomendado que va a hablar con usted el licenciado Campos, porque él es la persona indicada, que es el que va a hablar con usted, y quiere que llegue a las 5 de la tarde para platicar con él, para ver su situación ya, porque supuestamente ya me había la comisión normalizadora ya se había pronunciado que no eran ellos las personas indicadas a sacarme de la manera que me habían sacado.
que anulaban el fallo que había hecho la anterior comité ejecutivo, que esa nota quedaba anulada. ¿Me explico? Sí, quedaba sin efecto, porque no tenía ninguna validez legal. ¿Me explico? Entonces ellos estaban obligados a reintegrarme a trabajar o a pagarme. Más sin embargo, ni una ni dos. Cuando él me dice que voy a llegar a hablar con el licenciado Campos, yo voy ese día, me presento el 1 de noviembre a hablar con el licenciado Campos, y de entrada, cuando llego yo, por cierto, no lo voy a negar, estuvo mi hija, que problemas tuvo mi hija por eso, porque mi hija tuvo problemas, ha tenido muchos problemas por eso, por ser mi hija, y ahí sí comparte que muchas veces mejor no hay que tener familiares. Y cuando llego, lo primero que me dice el licenciado Francisco Campos, que a partir de ese momento yo ya no tenía trabajo en la tercera, y que fuera a las distancias donde yo quisiera, pero que ya no podía regresar a la tercera, porque había un acuerdo ya de parte de la junta directiva, y me dijo, aquí ningún directivo se va a salvar, los 7 directivos, me dijo, están de acuerdo con lo que le estoy diciendo. Así que usted ya no pertenece aquí, tiene que buscar, en otras palabras, ahí me despide. Pero cuando ya estamos, que me dice que me agradece y que busque, me dice, mire, aquí lo único que podemos hacer, don Raúl, yo lo conozco a usted de años, sí me da palabras de aliento, pero después me dice, porque él lo tiene grabado, ¿verdad? Pero yo también lo tengo grabado, ¿verdad? Y me dice, mire, me dijo, lo que puedo hacer es, le prometo le prometo conseguirle a usted aquí con los compañeros para ver si le dan $4,000 por su trabajo, como indemnización. Entonces, sí, yo le prometo que yo voy a estar interesado para ver si hago la gestión para que le den $4,000. No, le dije yo, fíjese que lamentablemente no los acepto. Me voy a ir a las otras instancias como usted dice, pero no las acepto. Ya era quizás ya casi las 6 de la tarde cuando yo ya salí. Cuando salí de allí, encontré al licenciado Francisco Cruz Martínez, y me afrontó, porque él se iba bajando del carro, y lo primero que me dijo, ¿ya hablas con el licenciado Campos? Sí, fíjese que ya hablé con él, le dije. Pero desgraciadamente le dije yo, lo que me ofrecen no me parece, así que voy a ir a la otra estancia. Vine el licenciado Francisco Cruz, y me volvió a mentir, ¿va? Él toda la vida me mintió. Yo no esperaba de que ese señor tenía otra imagen de él, como es que eso es lo como que tenía, sí, yo tenía una imagen distinta a una persona profesional, ¿verdad? Y te soy honesto, yo creo que tiene más palabra un campesino que una clase de gente así. Y entonces, y en ese momento viene él y me dice, mire, don Raulito, como te digo, todavía me trato así, yo le quiero ayudar. Hagamos una cosa. Yo mañana, fíjate bien las palabras, yo mañana a usted le regalo $2,000. Y esos $2,000 se los voy a dar de mi bolsa. Ese dinero se lo guardo en mi bolsa. Si usted me acepta mañana, los ponemos de acuerdo en un lugar y yo le doy esos $2,000. ¿Me explico? A mí nada me costaba decirle que sí, se los agarraba. ¿Tienes constancia de eso? No tengo constancia, ¿va? Pero lo que te quiero decir yo es que como es un profesional de esa clase, cómo él me ofrece $2,000 de su bolsa, a sabiendas de que eran mentiras, de esos 2,000 los iba a sacar de una o de otra manera. Hoy, 14 de mayo. Exactamente. Entonces, ¿cómo está ese problema? Pues el problema se da, y te voy a ser franco, ahí yo lo demandé en la Procuraduría General. En noviembre del año pasado lo citaron y Francisco Cruz se presentó al juzgado quinto de laboral como presidente de la tercera división. El juez en ese momento
estando yo presente ahí, y él, como presidente de la tercera, llega, pero yo ya había dado la junta directiva registrada legalmente. Y la junta directiva presentada legalmente, él no es presidente, él era, dice que hoy sí, no sé, él era el director de la junta directiva. El presidente de ese momento era el ingeniero Carlos Ramírez, ¿verdad? Carlos Atilio Ramírez era el presidente de la tercera, que lamentablemente ese hombre ganó 2 elecciones, ganó una en la segunda y ganó una en la tercera y nunca lo dejaron llegar, porque le pasó las del licenciado Palomo Sol, las del licenciado Giacomán, que nunca quisieron que llegaran, ¿verdad? Entonces el juez le dijo que él no podía estar representando legalmente a la tercera división porque él no estaba registrado como presidente, y a quien le competía estar representando según los estatutos. Según los estatutos y según la junta directiva registrada en INDES, era a Carlos Ramírez, que no estaba aquí y ni sigue estando, pienso yo, no sé si estará aquí ya. Lo rechazan y él saca un documento en el que hicieron unas elecciones y dijo que él era el presidente, y lo presenta, un acta que habían hecho ellos mismos como directivos. ¿Y eso no es falsificación material? No, porque era cierto, hubo una elección que hicieron, ¿verdad? Y que ellos salió como presidente electo, pero nunca la registraron, ni tenían credenciales. Entonces vinieron y el juez pues no lo acepta y le dice que no se va a tomar en cuenta que no hay presencia de la tercera división. Para no cansarte, hacen las 3 audiencias y en las 3 no hay representación de la tercera división. ¿Me explico? Cuando llega la tercera, sí, la tercera vez viene y me citan a mí y yo no iba, no le tomaba interés. Llego después y me dicen que yo les gano el caso y que la demanda, ya hay una demanda a favor mío porque ellos pues pierden. Pero ¿por qué no le tomaste interés? ¿Era el caso? De acuerdo, porque fíjate que yo siempre traté de arreglar las cosas a buenas, y con el perdón del licenciado Francisco, al oír estas palabras, yo nunca he estado hablando en mal de él, ni lo estoy haciendo. Lo que estoy pronunciando es lo que él platicó conmigo en esas oportunidades y que no es mentira. Es completamente la realidad lo que estoy diciendo. Entonces, yo nunca le quise hacer daño a la tercera porque es una liga que le puse mucho cariño y le tengo. Pero desgraciadamente me obligaron, tanto él como sus actuales compañeros, a actuar de esa manera, y te soy honesto. Y está siendo mal dirigida. Claro que sí, la liga está siendo mal dirigida. Incluso dicen que hace poco hicieron un informe de tesorería, que no solo uno me habló para decirme, ya no me interesa a mí, pero dicen que es un informe de tesorería pateado. Pues yo desconozco porque no sé. Pero te repito, yo no es que no tenía interés, simplemente lo que yo no quería llegar a estas instancias, pero voy a seguir, ¿verdad? No con el propósito de hacerle daño al licenciado Francisco Cruz. Ya terminando esta cuestión, Raúl. Al haberte declarado a vos como ganador en tu caso, sí, que sería toda la razón. Entonces, ¿qué es lo que ellos han hecho? A esto quiero llegar, Fran. Yo me aboco a la abogada, a mi defensora, y lo primero que me dice, mire, don Raúl, fíjese que el caso está ganado, pero han presentado le llaman una carta de amparo a la corte, o no sé, anda aquí, me explica, yo dejo no sé, ¿verdad? Y me dice que el proceso está detenido mientras no se pronuncie. Pueden ser 2 meses, pueden ser 3 meses, pueden ser 6. Hay que esperar la pronunciación de esa nota que han puesto ellos.
Entonces, a eso quiero llegar. Hombre, ¿qué daño le he hecho yo a la liga? ¿Qué daño le he hecho yo a estos señores para que actúen de esa manera? Yo con esto no quiere decir que me les estoy hincando para que me den el dinero, que tengo derecho de haberles servido 22 años de trabajo. ¿Cuánto es lo que asciende a tu indemnización? Pues mira, Freddy, yo trabajé 22 años, ganaba $500 mensuales, me explico. En estos $500 mensuales, pues, no sé, puede incluir vacaciones, puede incluir aguinaldo, puede incluir cualquier cosa. Pues no soy yo la persona indicada para sacar el porcentaje de lo que me toca. ¿Que lo tengo ganado? Sí lo tengo ganado. ¿No has ido al Ministerio de Trabajo? Pasa hasta en el momento en que se pronuncien y me digan que ya están condenados, tendría que ir a otra instancia, a otro, si es posible, a la fiscalía, pero tengo que esperarme porque el señor Francisco Cruz es abogado y el licenciado Campos es abogado, ¿verdad? Y probablemente ellos conozcan muy bien las leyes. Yo de leyes no conozco, Freddy. Conoce mi hija, medio conoce porque mi hija no está muy preparada, y otras personas que incluso se han ofrecido a ayudarme, pero yo nunca quise agarrarla contra ellos. Pero será que Dios que se encargue y que haga justicia también, y que ellos se pongan la mano en la conciencia para decir, mira, arreglemos esto. Al fin y al cabo, lo que están haciendo es dilatando para no darme el dinero, o están dilatando o deseando que me muera, con todo el perdón, o deseando que en las elecciones que vienen en diciembre de este año, si no tienen ellos la esperanza de seguir en el poder, le están dejando que la otra directiva que entre, probablemente sean ellos los que arreglen conmigo, ¿verdad? Pero pienso que están haciendo mal, ¿verdad? Y te digo nuevamente, pedir disculpas aquí a todos los involucrados en la tercera edición y pedirles a todos los presidentes, nuevamente de la tercera división, a todos los presidentes de los clubes, a los ascendidos que van a hacer este año y a los que están, que me conocieron, que si en algún momento pues hubo problemas conmigo, pues lo único que he hecho es impartir justicia en la tercera división como gerente, pero que yo en ningún momento le he agarrado contra la liga, que lo que he hecho nada más es pronunciar en este día lo que he vivido especialmente con el licenciado Francisco Cruz Martínez, que, repito nuevamente, que él en este momento preside la tercera división de fútbol, que si legalmente está inscrito, pues gracias a Dios, y si no está legalmente inscrito, gracias a Dios siempre, pero que no tengo nada contra él, simplemente en que como persona sí quedó mal conmigo, nada más. Ok, Raúl, esperemos que sea por parte, vayan viendo este video porque pues sí, nos prolongamos bastante. No. Sí. Pero había una razón, había una justificación. Y pues, ojalá que la gente que lo vea, pues lo analice y que hayan comentarios. No importa del color que sean, de la clase que sean, lo importante es que se sepa que lo han visto, que lo han escuchado y que la decisión hay que esperar, porque con el amparo que han presentado, pues no se sabe, puede ser 6 meses, puede ser 1 año, puede ser... Sí, puede ser lo que sea, pero te repito nuevamente, Freddy, pienso, no es porque yo esté hincándomeles como... No, ¿verdad? Simplemente lo que yo les pido es lo legal, hombre, ¿verdad? Porque si yo te soy honesto, yo creo que el abogado es para que defienda, para que acuse,
Pero aquí no los pongamos de esa manera, si hasta él mismo le serví. Son equipos incluso que les ayudé mucho. Esos equipos cuando llegó nuevo los asesoré, le ayudé, y que me diga que a mí me dieron algo. No, yo nunca recibí una dádiva, vea, de que me dijeran, mire esto, no, vea. Si en alguna oportunidad pues me pudo haber regalado algo, pues me lo regaló, como te digo, que me regaló esos $200, sí es cierto, ¿verdad? Pero, repito nuevamente, yo de él no estoy hablando. Simplemente he narrado los hechos tal como han sido, ¿verdad? Simplemente, Freddy. Y saludes a todos los que estamos involucrados en el fútbol y que Dios los ilumine, y especialmente a la comisión normalizadora, que Dios los ilumine para que nuestro fútbol siembren algo positivo y que dejen pues huellas, que se acuerden de ellos en un futuro, para que nuestro fútbol tal vez pueda cambiar algún día, que lo dudo, pero ya nosotros, por lo menos a mí, ya me queda menos de vida, pues no he visto progreso en nuestro fútbol, pero tampoco estoy deseando morirme como tal vez quieren algo otros aquí, ¿verdad? Para desaparecerme. Espero que no sea así. Muchas gracias, Freddy, y que Dios los bendiga a todos. Ok, gracias, don Raúl Funes Navas. Amigas, amigos, muchísimas gracias. Espero que compartan este video, que le den like, que le pongan mucha atención a los temas que presentó don Raúl. Un bosquejo generalizado con lo que hemos venido viviendo desde 1983 en competencias de nuestro fútbol, que quisiéramos más, pero pues lamentablemente no se ha podido. Así es que usted se informa con el canal del Viejo Manzano en el programa Hablemos de Fútbol. Vamos, suscríbase, denle like y espero sus comentarios. Buenas tardes.